Arratsaldeon denori, ongi etorriak. Mila esker bildu zaten guztioi. Berriz ere, gure artean hemen dugu Jorge Maria Ribero Meneses, ikertzaile, ondila, lan eremu askotan saiatua eta ikerketa ondik egiten ari dana. Gure artean dugu berriz ere, eta, berari pasako diotitza, eta hasi dira. Eskerrik asko da noi. No, ya me espabilo así con esto, sí. Espero que esté bien el sonido. Bien. Muchas gracias por su asistencia. Esto va a ser duro porque tengo una cantidad de materia tremenda, mucha más de la que voy a poder abarcar en el tiempo del que dispongo, pero voy a hacer lo que pueda para transmitirles la mayor cantidad de información posible y, por supuesto, claro, lo más importante de todo. Piensen que va a ser 35 años investigando este tema y por consiguiente acumulando datos y escribiendo libros, y ya llega un momento en el que, si en un principio descubrí un trocito así del origen de la humanidad, pues en esos 35 años eso se ha multiplicado por mucho y hace que ahora contarlo es sencillamente imposible. Es decir, necesitaría varios días para hacer una explicación sistemática, coherente y completa de lo que es el origen de la humanidad y el origen, que es lo que en este caso nos interesa más, me refiero en este caso, en el día de hoy nos interesa más, el origen y la genealogía, como he anunciado en algunos sitios, la genealogía del pueblo de Euskaldun, que va estrechamente vinculada a la genealogía de todas las regiones de la cordillera, del litoral cantábrico. Les voy a decir cosas que les van a dejar absolutamente boquiabiertos. Eso se lo anuncio por delante. O sea, jamás imaginadas, impensables y, aparte de sorprendentes, muy bellas, muy bellas. Y como arranque de los centenares de arranques que podría tener esta conferencia, pues voy a empezar con un tema que es inédito totalmente y que me ha parecido que era pertinente para arrancar esta charla, que es rehabilitar de una puñetera vez los verdaderos nombres de este mar a cuyas orillas estamos y que llamamos Cantábrico con el peor de todos sus nombres, el menos interesante, el más moderno, el que nos impusieron los romanos, por así decirlo, porque era el que entonces se llevaba, digamos, el más moderno. Ellos lo asumieron y ese que ha quedado. Pero en realidad es el menos importante, el más irrelevante de todos los nombres que tiene el Cantábrico. Y entre los romanos y la censura posterior, pues esos otros nombres que voy a desvelar hoy aquí, no todos porque hay muchos más, pero los principales, pues han conseguido que nos olvidemos de cuáles eran esos nombres que tenía este mar, que es el primer mar de la humanidad, sin la más mínima duda. Sin la más mínima duda. Y hay simplemente un dato que, sin necesidad de saber nada, ya lo indicaba. Ese dato que he podido verificar hoy cartográficamente en este librazo que tengo delante de mí,
que es un libro de mapas antiguos, y aquí aparece el Cantábrico, entre otros nombres que voy a desvelar, como mar-océano o mar-océana, las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el primer mar de la humanidad se llamó océano. Eso ya lo dijeron los griegos hace muchos siglos, ¿no? Y no hay ningún mar en el planeta, y si no, verifíquenlo ustedes, que se llame mar-océano, excepto el Cantábrico. Hasta hace 4 días que se lo han cargado, igual que los otros nombres que voy a ir enumerando ahora, ¿no? Es un asco. A mí, los que me conocen, y algunos de ustedes, me parece bastantes más que algunos, ya me conocéis o me conocen, al menos por referencias, tengo la mala costumbre de hablar muy claro y de no andarme con rodeos ni con paños calientes. Es una vergüenza cómo se ha tergiversado todo, absolutamente todo, por parte de algunos, y cómo nos han colado una cantidad de mentiras monumentales que, entre otras cosas, van a quedar en evidencia en esta charla. Es decir, casi todo lo que se nos ha enseñado es mentira. Dicho así, como resumen de la charla, esto. Casi todo lo que sabemos o creemos saber es un cuento chino. Y la verdad está por ahí perdida, y es lo que desde hace 35 años estoy tratando de reconstruir, contra viento y marea, y a costa de, como pueden imaginar, de muchísimos problemas y quebrantos, entre otros de salud, que como algunos ya saben, entre ustedes, y lo digo bueno, como una pura anécdota, que acabo de pasar hace 2 meses y pico por el quirófano por 3ª vez, para que me pongan el corazón al día y poder seguir adelante con esta guerra sin cuartel. Bueno, y sin más rodeos y sin más preámbulos, afronto el asunto. Y lo afronto con el primero de los nombres del Cantábrico. Mar de Galacia. Mar de Galacia. No Galicia, Galacia, que es el nombre originario del cual se ha derivado el nombre de Galicia. Hay un texto de un autor de hace varios siglos, 4 o 5 siglos, Pedro Salazar de Mendoza, un antiguo cronista que habla justamente de lo que era Galicia, la primitiva Galicia. Galicia fue poblada por los galogregos o asturios, compañeros de los celtíberos que poblaron Asturias, por lo cual fue llamada Galicia, tome nota, toda la tierra que hay, desde el nacimiento del Duero, léase el Soria y el Moncayo, y toda su corriente hasta el mar septentrional, es decir, hasta aquí, desde el Moncayo y el nacimiento del Duero hasta aquí, y hasta el mar septentrional, incluyendo los montes Idúbedas, Valvanera, Rioja, Montes de Oca, Briviesca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde el Moncayo, vamos a decir, hasta aquí, toda la región del norte de España, hasta el Duero, que está bastante abajo, y hasta el Atlántico, se llamaba, no Galicia, como pone este autor, por ignorancia, era Galacia. Entonces, dicho en pocas palabras, ustedes, entre otras muchas cosas y otros muchos nombres que han tenido, son gálatas, que era el nombre que tenían los pobladores de esa Galacia remota, que eran, y se sabía, y está documentado, los primeros pobladores del planeta. O sea, el pueblo más antiguo de la humanidad, los gálatas. Y de los gálatas habla otro autor, en este caso no es español, digamos, les merecerá más crédito porque es un autor latino importante, Plutarco. Plutarco, en una obra suya, Camila concretamente, se titula esa obra, reproduce un documento griego de hace 3.000 años, que dice lo siguiente: los gálatas de la Céltica, que eran los primeros celtas, no encontrando medios suficientes de vida en los reducidos límites de su país, decidieron emigrar en busca de una nueva patria de acogida. Eran varias decenas de miles de hombres jóvenes y emprendedores a los que acompañaban sus mujeres e hijos. Se dividieron en 2 grupos. El primero transpuso el monte Ribaya Ovindio, y llegó hasta la costa norte del litoral atlántico, asentándose en el Finisterre de Europa, en tanto que el segundo se estableció entre los montes Pirineos y los Alpes.
Estos son ustedes, bueno, me refiero a decir, sus antepasados. Es decir, el monte, este monte que dice Riballa, Vindio, eran los picos de Europa, que todavía en época romana respondían a ese nombre de Montes Vindios, del nombre, por cierto, del cual se ha derivado el nombre de la India. Pues entonces, esos pobladores de la Céltica que poblaban la zona de los picos de Europa y todo su entorno, me imagino que obviamente por razones de necesidad alimenticia, porque falta de medios de vida, subieron hasta el litoral cantábrico. Entonces, una vez se encontraron con el mar, unos se fueron hacia Occidente, hacia Galicia, y la poblaron, y los otros se vinieron en dirección contraria, hacia el este, y fueron los que colonizaron y poblaron todo Cantabria, toda Euskal Herria, y, como dice aquí, los Pirineos, pasando a Francia y colonizando hasta los Alpes. Ese texto es una joya porque aclara extraordinariamente cómo ha sido el primer poblamiento de la humanidad, a pesar de lo cual es un texto totalmente desconocido y que está, pues, bueno, como todo olvidado. Entonces, así se entiende, pues, que en esa tierra haya nombres como Portugalete, la Punta de la Galea, Galarza, Gallarta, Gallarreta, Galbarra, Goyano, Galdeano, Galdácano, Gaidués, Galizano y Vizcaya, que es exactamente lo mismo que Gaya, con la única diferencia que ese Vizcaya es más moderno, porque la G es la consonante más antigua, gutural, de la cual se ha derivado la K. Entonces ese Vizcaya, antes era Vizgaya. O sea que el nombre de Vizcaya se deriva y documenta todavía el nombre de esa Gallacia de la cual estoy diciendo que procede esta tierra. Otro nombre sorprendente del Cantábrico, más sorprendente que el anterior y totalmente desconocido también, es el de, y aquí con esto, este dato que viene ahora, tumba toda la historia conocida, o sea, a freír puñetas todos los libros de historia, todos los atlas, todas las enciclopedias, se pueden tirar a la basura directamente, con todas las chorradas que dicen los griegos, padres de la civilización, padres de la cultura occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Gilipolleces. Y en este maletín que tengo aquí, que les desvelaré al final de la conferencia, les enseñaré pruebas tangibles, que van a poder ver, hombre, tocar no mucho, pero bueno, verlas sí y fotografiarlas y lo que quieran, que demuestran que todo el rollo de Grecia es un cuento chino, es mentira del principio hasta el final, exactamente igual que todo el rollo de Roma. Es decir, toda la cultura de esos pueblos greco-latinos procede de aquí. Y este dato que les voy a dar ahora, ya simplemente cuando yo supe esto dije, se acabó. El Cantábrico, el nombre que seguramente más importante que ha tenido es Mar Griego. Mar Griego. Era el mar de los griegos. Ustedes, de aquí a Galicia. Se llamaban griegos. Y lo acabo de decir en el texto este de Pedro Salazar de Mendoza, que dice, Galicia fue poblada por los galo-griegos, porque tenían los dos gentilicios. Galos, que de ahí viene el nombre de los franceses, que han cogido esto, porque ellos no son los galos. Ellos son hijos de los galos, pero no son los galos genuinos. Y el otro nombre era griegos, o grecos, que es el nombre que tenía todo el norte de España, el norte de la península ibérica. O sea que lo de griegos, lo del mar griego, que tengo que reconocer, en honor a la verdad, y en este caso a esta tierra, que yo ese dato del mar griego lo descubrí junto con Vicente Sagasti, con no sé cuántos estábamos, pero en fin, Ángel Aramburu, en fin, estábamos varios de lo que yo llamo mis buenos amigos vascos, que fuimos un día a Guernica y a Bermeo. A Bermeo íbamos a comer y a Guernica pues a visitar el museo. Y allí hay una colección, en el Museo de Euskal Herria hay una colección importante de mapas antiguos. Y mirando esos mapas, en uno de ellos aparece documentado en un mapa de 1655, o sea, no es un mapa moderno,
un mapa ya que tiene varios siglos. Y además no es un mapa tampoco español, es un mapa italiano, pero confeccionado por un autor inglés, Robert Dudley se llama, y el mapa es de 1655 concretamente. Bueno, pues en ese mapa, que en este caso, en este momento tengo aquí delante de mí, fotografiado, se llama A todo el Cantábrico, pero todo el Cantábrico está en las Islas Británicas, no aquí la costa nada más, no. Mar griego, lo llaman italiano, el nombre lo ponen en italiano porque el mapa es italiano, como es lógico, ¿no? Pero clarísimamente escrito mar griego. Ese dato nadie había caído en la cuenta de él y gracias al Museo de Guernica yo he tenido ese dato que confirma lo que yo ya sabía por deducción, porque era obvio por lo que voy a decir ahora, pero que no estaba, yo no había encontrado documentado en ninguna parte, ni estaba documentado en ninguna parte. Pues ese era el nombre más importante del Cantábrico, el mar griego. Cosa normal. Los primitivos griegos eran estos, entonces es normal que dieran su nombre al mar que les rodeaba. Entonces se entiende pues, por qué, pues, aparte de esta mención cartográfica, los galogregos a los cuales me he referido ya, el que existan algunas playas, en Asturias concretamente yo conozco dos, Playa de la Griega, que haya un pueblo en el macizo ibérico, en la zona de Albarracín y demás, que se llama Griegos, tal cual. Que una de las ciudades más importantes de Celtiberia, Segóbriga, se construyera, se edificara sobre un cerro que se llama Cabeza de Griego. Y estamos hablando de una ciudad celtibérica especialmente importante. O bien, y esto es más gordo también, que los celtíberos escribían con el alfabeto griego. Escribían con el alfabeto griego y no se puede decir, no, es que lo copiaron de los griegos por influencia griega. No, qué coño, no, los griegos no estuvieron nunca en Celtiberia. Los griegos llegaron a la península ibérica, se pasearon un poco por el Levante para comerciar por razones puramente comerciales, crearon allí una serie de mercados, de factorías y demás, y cuando llegaron al Atlántico por el sur, a Gibraltar y tal, aquello les daba terror, porque ya saben que pensaban que allí estaba el final de la Tierra, que se caía, de repente había un abismo, que el mar se hundía, etcétera, etcétera. En fin, tenían pánico al occidente y nunca se aventuraron a navegar por el Atlántico. Por eso no llegaron nunca aquí. Ni colonizaron esto, ni tampoco, por supuesto, el norte de Castilla, que es lo que hoy llamamos Celtiberia, ¿no? O sea que no tiene explicación lo de que los celtíberos escribieran con el alfabeto griego, salvo que ellos fueran los padres de esa escritura. Y lo que hay en este maletín lo demuestra. Pero no los celtíberos, la gente del Cantábrico. La gente del Cantábrico es la que inventó, descubrió, como quieran llamarlo, el alfabeto griego, helénico, que los griegos heredaron como toda la cultura que había aquí y que se atribuyeron con toda la jeta. Todavía hace siglos son numerosos los cronistas, los antiguos cronistas que hablan de lo mentirosos que eran los griegos. Y algo debía haber de cierto en ello, porque se atribuyeron absolutamente todas las bondades y virtudes y desposeyeron, en este caso a todo el Cantábrico, del mérito de haber descubierto todo lo que descubrieron. Bien, queda lo de las letras para el final, que es concluyente porque no estoy hablando de letras que yo haya descubierto en un documento de hace unos siglos. Estamos hablando de letras griegas clavadas, idénticas, grabadas en piedras, en losetas de piedra arenisca del Paleolítico inferior, es decir, entre hace 3, 4, 5 millones de años y 100.000 años. Ya existía el alfabeto griego y ya existía el alfabeto nuestro, el que usamos nosotros normalmente, que también se atribuye a los fenicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso ya existía en el Paleolítico inferior, lo cual por eso les digo, y no he sido exagerado en absoluto,
aunque al pobre Pachi Alaña le haya dado un pequeño síncope al escucharme, que todo es una sarta de mentiras y que te pueden tirar todos los libros a la basura porque es todo mentira lo que hay en ellos en relación con el origen de la civilización. Bien. Ese monte Ribaya o Ripaya o Vindio al que me he referido, del cual salieron los Gálatas, que he dicho que salieron de los picos de Europa y se bifurcaron, digamos, en ambas direcciones. Han dejado una huella tremenda en todo el territorio de Euskadi. Con esto, al hablar de la toponimia, que a algunos le puede sonar a música celestial, otros pueden pensar que es un rollo, pero es algo extraordinariamente importante, porque la toponimia es el vestigio, es la reliquia, es la huella que ha quedado del pasado y que nadie ha podido borrar. Por lo demás nos lo han borrado, como está claro, como está quedando más que claro. Pero la toponimia no, porque nadie la puede tocar. A veces cuando menciono yo, he estado en Galicia hace unos días dando una conferencia, y allí está Roma, está todo, Babilonia, te paseas por allí en coche y te encuentras Egipto, Serbia, todo, o sea, todos los nombres antiguos, más importantes, están allí en pueblos todavía, en aldeas. Y no, es que alguien lo copió. No jorobamos, hombre. La toponimia no se puede tocar, es una cosa oficial, está en montones de documentos y por otra parte es del dominio público, del dominio general. No puede llegar uno y decir, bueno, esto me gusta mucho, como se parece a Singapur, lo llamo Singapur. No, coño, no puedes hacerlo. Pues sí, lo puedes hacer, pero no va a servir de nada, porque al día siguiente esto se va a seguir llamando como se ha llamado siempre. Pues son nombres que tienen miles de años, ¿no? Entonces, los nombres tienen un valor tremendo porque tienen la inmensa mayoría de ellos miles de años, o decenas de miles de años, o centenares de miles de años. Entonces, de ahí la importancia de estos nombres que menciono y que voy a ir documentando, porque es fundamental. Bueno, pues les he dicho que el Monte Vindio, los picos de Europa, se llamaban también Ribaya. Ribaya, Ribia, Rabia, variantes de eso, de ese nombre, ¿no? Bueno, pues fíjense qué bonito. Llegan esos pobladores de los picos de Europa, esos galogregos a los que me he referido, que se dirigían hacia el Pirineo sin saber que existía el Pirineo, claro, se lo encontraron, pero bueno, iban en esta dirección. Y llegan a un río especialmente importante, y a una, vamos a decir, una bahía especialmente importante como es la de Hondarribia o Fuenterrabía. ¿Y qué hacen, coño? El nombre ese fundamentalísimo de donde procedían ellos, el Monte Ribaya, lo clavan, Hondarribia, y le ponen el nombre. ¿Por qué? Porque era un sitio clave y lo quisieron distinguir con un nombre especialmente importante. Y para que nadie pueda dudar de que esos señores venían de Asturias, como estoy diciendo, a una parte de Hondarribia todavía hoy, del puerto de Hondarribia, todavía hoy se la conoce con un topónimo que es absolutamente inequívoco: Asturriaga, o sea, el nombre de Asturias clavado. Pero bueno, aparte de eso, que no es poco, el nombre del Vindio no lo olvidaron, ni muchísimo menos. Y entonces se dedicaron a reproducirlo sistemáticamente en todo el cauce del río, señores. Coño, no se llama Bidasoa, se llama Vindasoa, derivado de Vindo, de Vindia. Vindasoa es el verdadero nombre del río Bidasoa. Y entonces empiezan por fundar Hendaya, que viene de Vendaya o Bandaya. Y hay mapas, en este libro concretamente, donde aparece todavía con la forma más antigua, digamos, Andaya. Esa H que lleva Andaya en castellano sustituye a una consonante más antigua, en este caso es la B de Vendaya, que es el verdadero nombre de lo que hoy llamamos Hendaya. O sea que ahí ya tenemos Hondarribia, Asturriaga, Vendaya, Hendaya, los tres nombres de esa cordillera de la cual procedían y que tenían a gala, evidentemente, ser descendientes de ella y que reproducían en los sitios más importantes. Después ahí hay un chateau, un castillo, ya en zona francesa, que llaman Chateau de Avandia, y hay un río que se llama
que llaman ustedes Olavidea, que en realidad es Olavindea, igual que Vindasoa, un monte Viandis, otro monte Vendaur, Vendara, Endar, tal, en fin, etc. Y ya después de eso, más hacia el sur, aparece la sierra de Andía, que era lo mismo, era Bandía, exactamente lo mismo, o sea, también llevaba la de delante, con topónimos también derivados de Vindia, Vindaurre, Vindaurreta, Vindiano, etcétera, etcétera. Y una cosa preciosa, esa sierra de Andía también se llamaba Iberia. ¿Por cómo lo sé? Pues por lo que les voy a decir ahora. Porque en esa sierra de Andía, el monte principal se llama Beriain, o sea, un topónimo absolutamente ibérico. Pero es que aparte está el pueblo de Ibero, Ibiricu, Berasain, Berriozar, etcétera, etcétera. O sea, tenía los dos nombres de Bandía o Vindia, que es lo mismo, y de Iberia. Y cosa preciosa que indica que esos señores fueron los que poblaron la India, he dicho de pasada que el nombre de la India procede de Vindia. Eso no es que yo me lo haya inventado. Filológicamente es indiscutible, pero es que en el Atlas de Ptolomeo, que es el mapa más antiguo del mundo que existe, digamos, pues aparece documentado en la India, en Asia, aparece documentado el río Indo, por supuesto, claro, naciendo en una cordillera que calca el nombre de la cordillera Vindia de los picos de Europa. Vindia, exactamente igual, con exactamente el mismo nombre, o sea que no me estoy inventando nada. Bueno, pues ¿saben ustedes cuál es el nombre autóctono de la India? Que no es India. Pues el nombre autóctono de la India es pariente de Iberia. Se llama Bharat. Y significa, ¿saben lo que significa? Para que no quepa duda de que se referían a Iberia. En indonesio significa occidente. No se da porque la India está en occidente. O sea, le pusieron el nombre de Iberia, igual que la sierra de Andía se llama también Beriain o Iberia, pues en la India hicieron exactamente lo mismo. India y Bharat, que significa occidente. Así ha funcionado la toponimia y así, gracias a esa herramienta maravillosa, yo llevo 35 años pudiendo reconstruir la historia de la humanidad. Pues si no fuera por la toponimia, lo digo claramente, bueno, y por el lenguaje también, que también ayuda extraordinariamente, sería imposible. Bueno, y ya para acabar con lo del Vindio, pues tienen ustedes al río Indusi, que ese no ha perdido la N, o sea que se está bien claro, a Indauchu, a otros topónimos como Indurraga, la peña de Idalaiz, que llaman es Indalaiz, hay un río Indove, Indurain, Indocin, y el queso que más les gusta a ustedes, o que es más popular entre ustedes, y que llaman Idiazábal, Nanay, Indiazábal. Queso de Indiazábal, ese es su nombre, como igual que el río Vindasoa, o sea que hayan caído montones de Ns que han cambiado completamente, han desfigurado la primitiva toponimia de todos estos lugares. Para que vean cómo funciona todo esto, y hago un paréntesis que no viene a cuento porque se refiere a Galicia, pero es igual, para que vean cómo desenmascaro yo la historia, las chorradas que se nos ha contado. Los gallegos tienen un monte importantísimo que se llama Pindo, el monte Pindo, que está en el Finisterre. Bueno, no tienen ni... Hablo muy mal, perdónenme. Zorra idea, no iba a decir lo otro, de dónde viene Pindo. Pero hay 100.000 autores que han escrito sobre ello, diciendo que el monte Pindo es el Olimpo de los celtas y cosas por el estilo. Ponen eso, pero no tienen ni idea de lo que es. Bueno, y otros dicen, no, los más sabios, comillas. No, es que el Pindo se lo pusieron unos que copiaron a los griegos, lo de siempre. Parecemos un país de subnormales, o una península de subnormales, pues ya sé que lo de país no les gusta a ustedes mucho, de subnormales profundos, pero perdónenme decirlo, todos, desde abajo hasta arriba, desde abajo hasta arriba. Nos hemos tragado todas las mentiras que nos han dicho, nos han tomado el pelo todo lo que han querido, y hemos tragado, y hemos llegado al año 2018 creyéndonos todas esas patrañas que nos han colado los griegos, los romanos, la Iglesia de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tragado, pero a gusto.
y ni Dios ha dicho nada en contra, ni lo ha criticado o por lo menos cuestionado. Y ha habido gente ilustre e intelectuales importantes. No se han enterado de nada. Han tragado con todo y aire. Y el que ha visto alguna cosita como Ortega y Gasset, sobrevalorado absolutamente, que dice, parece ser que la cultura, cita de pasada en un texto, en un libro suyo, que la cultura no venía de Oriente a Occidente, sino que era al revés. Dice parece ser porque eso no era una teoría suya. Él lo había leído a algunos autores alemanes y franceses que más inteligentes y mucho más cultos que nosotros se lo estaban oliendo. Y entonces él dice eso, pero no se molestó en investigarlo. Joder, yo soy intelectual. Bueno, yo ya lo he hecho, yo lo he hecho. En el día que comprendí que toda la historia estaba tergiversada, decidí dejar absolutamente todo lo que hasta ese momento había hecho en mi vida y centrar toda mi vida en esclarecer la verdad de nuestro pasado. Y en eso llevo 35 años. Bueno, pues eso es lo que cualquier intelectual digno de tal nombre, o cualquier persona inteligente digna de tal nombre, tiene el deber de hacer. Si has descubierto una cosa de esa magnitud, tienes que aclararla. Bueno, Ortega y Gasset pasó de ello como pasaron Unamuno, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, etcétera, 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 etcétera. Ni se enteraron de la película. Pues lo que les decía del Pindo. El Pindo debía su nombre a un monte griego que se llama Pindos, que es un monte muy importante de Grecia. Y así pues resolvieron el problema del origen del Pindo. Coño, yo sabía que eso no podía ser. No podía ser porque, hombre, ya parto de la ventaja y de la base de que sé que los griegos eran originarios de aquí. Entonces eso no podía ser. Entonces resulta que investigo un poco sobre el Pindos, el monte Pindos griego, y me entero de que estaba consagrado al dios Apolo, que era conocido más que como Apolo, como con los nombres de Cárneo o variantes de ese nombre, Cárneo, Apolo Cárneo. Entonces, fíjense ustedes cómo funcionan las cosas. Los griegos dedicaron el monte Pindos a Apolo Cárneo. ¿Por qué? Porque procedían del monte Pindo de Galicia, cuya enorme playa, que está al pie del monte, sigue todavía conservando el nombre de Carnota, dedicada al dios al cual estaba consagrado el monte Pindo, que por cierto, el otro día recorriéndolo, he descubierto que la cabeza de Apolo está reproducida y nadie se había caído en la cuenta. Es alucinante. Está reproducido en la cima misma del monte, está reproducida la cabeza de Apolo. Y por si fuera poco, aparte de Carnota, el topónimo clavado Cárneo, el nombre, el alias de Apolo, está en la toponimia al pie del monte Pindo. Bueno, pues con eso he desmontado para siempre la tontería de que los griegos nos legaron el monte Pindo y que es al revés. Los griegos lo copiaron desde el de aquí. Pues como eso, todo está tergiversado. Y hablando de eso, pues el Mar Rojo, otro que tal baila, otro de los nombres del Cantábrico, Mar Rojo. Lo que pasa es que el rojo es muy moderno y aquí se conocía como Mar Bermello o Bermejo, que es el que ha dado nombre a Bermeo. Y también en este maravilloso libro que les recomiendo y que se vende en el Museo de Guernica, en el Museo de Escalrería de Guernica, pues ahí está documentada la forma Bermejo, la forma en castellano Bermejo, como nombre de Bermeo, nombre primitivo de Bermeo. Pues era otro de los nombres del Cantábrico, muy importante. Entonces todas las historias sobre el Mar Rojo y todas, me refiero a historias bíblicas, todo eso está extrapolado. Es decir, todo eso se refería al Cantábrico y no al Mar Rojo, que hoy lleva ese nombre y que evidentemente pues es modernísimo y tiene 4 días. En torno a Bermeo también se repiten, bueno, no los voy a mencionar porque son unos cuantos, pero se repiten también los derivados de Vindio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los derivados de Asturias, Astorecas, Asterricas, Telarras, Tigarribia, Busturia, etcétera, etcétera. O sea que es la misma canción siempre. O sea, los topónimos importantes los plantan en sitios importantes. Y entonces, en montes, ríos importantes,
Y entonces todo el entorno de esos lugares van poniendo variantes de esos nombres, nombres importantes que han dado al lugar fundamental, al lugar esencial, ¿no? Entonces, con lo cual, pues la huella que fueron dejando fue abrumadora. La huella toponímica que dejaron fue abrumadora. Y cosa que me hace a mí muy fácil, en este caso, el trabajo de descifrar toda la toponimia de ustedes. Tengo el orgullo, algunos me tirarán un tomate, pero me es igual, y lo digo bien alto, de haber descifrado la mayor parte de la toponimia del País Vasco, desde hace 35 años. La mayor parte de la toponimia de aquí la he descifrado ya. Y me faltaba algún nombrecito que tenía medio, como Donostia, que ha caído ya, y ahora se lo voy a desvelar. Anunciándoles ya que les va a sorprender porque era bastante difícil de imaginar. Bueno, pues pasamos a otro de los nombres, y este es el cuarto que les desvelo del Cantábrico. Bueno, que es el primero que he mencionado, por cierto. Era la mar Océana. Pero claro, ellos no lo llamaban Océana, que es una palabra, vamos a decir, bastante moderna y deformada, ¿no? La llamaban mar Ozana. Ozana, tal cual suena. La historia de la mar Océana, eso hace muchos años que lo estoy investigando, es preciosa porque aparece por muchos sitios, las huellas, pero para reconstruir la evolución que ha seguido el nombre es clave su lengua, el euskera. Se puede perfectamente ver cómo de la forma primitiva Ozan sale, digo se puede ver, ¿por qué? Porque estas formas que voy a mencionar, estas palabras que voy a mencionar, dan nombre al mismo concepto. Entonces es muy fácil, se ve claramente cómo se ha ido desplazando la forma de la palabra, pero el significado se ha mantenido. En este caso, estas palabras hacen referencia a ruido, a sonoridad, a frío, etcétera, referidas obviamente al Cantábrico, al mar Cantábrico, tanto a lo ruidoso que es, lo aparatoso que es, como a lo frío. Por cierto que en este librito que tanto estoy mencionando, hablan del mar de Vizcaya y dicen que es un mar pericoloso, como es un mapa italiano y lo llaman así, es un mar pericoloso, cosa que es una obviedad por otra parte. Bueno, pues de ese Ozan originario, que era el nombre del Cantábrico, pasa a Oxan, con X, Oxan. Después se deriva Otzan. De ese Otzan acaba siendo Osan, tal cual. Y ahí llegamos pues, a una palabra que todos conocemos, que es Osana, que es absolutamente coherente con todo esto que estoy diciendo, porque obviamente ese era el nombre de este mar, que era el mar primigenio, el mar en el que nació la humanidad, era un nombre que era un nombre sagrado y que era sinónimo de todo lo que fuera pues, superior, perfecto, maravilloso, bueno, etcétera. Y de ahí sale el Osana, que todos conocemos, y de ahí sale el oso hondo de ustedes, oso con el significado de algo bueno, perfecto, etcétera. O sea, el oso hondo tiene su origen en el nombre de este mar, que era pues la perfección en cuanto a todas sus, sobre todo, virtudes históricas. Los griegos también lo calcaron el nombre, deformándolo un poco, como hacían siempre, y a su mar, vamos a decir, a su mar más propio, que es el Mar Negro, le llamaron Ponto, que significa mar, Euxino, digamos, haciendo un diptongo de la O, Oxino, Eusino. El Ponto Eusino, el Mar Negro, de los griegos, era una copia, sencillamente, del nombre del mar Océano, de este mar. Aparte de derivarse Otzan, también se produce la variante Oztan, como variante de Ozan. Y de ese Oztan sale Ostan, Don Hostia, el dios océano, sencillamente. El nombre de Don Hostia, yo ya sabía lo que significaba hace muchos años, pero no tenía, digamos, documentada la evolución como se lo estoy diciendo ahora, ¿no? Era el dios océano, lleva el nombre del dios océano. Es una población consagrada al dios océano.
porque bueno, es una nación muy singular, especialmente importante en todo el contexto del Cantábrico, amén de una bahía pues privilegiada. Entonces es normal que le dieran, que eso fuera una ciudad sagrada y la bahía a su vez lo fuera también. O sea que Donostia, esa ciudad, al igual que la playa de Ostende, que no está en Bélgica, porque tenemos una en Cantabria, al lado de Castorreales, creo que es. Hay una playa que se llama Ostende, exactamente la misma raíz. Bueno, y de ahí viene, huelga a decirlo también, con esos mismos valores de algo perfecto, algo superior, algo sagrado, el nombre cristiano de la hostia, de lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, todo eso viene del nombre del océano, el primitivo nombre del océano y del mar que tenemos a pocos metros de aquí. Lo que viene ahora es una cosa que es de traca, y que les confieso que me fascina. En Vitoria, esto se lo dedico a don Ernesto, a la vez ilustre que nos acompaña, Ernesto Díaz de Aránguiz. En Álava, bueno, también a Pachalaña, que también me parece que es de esa zona, estuvo inundada por una gran laguna, que era el resto de un antiguo mar. O sea, lo que llaman la llanada de Vitoria era eso, fue un antiguo mar que devino una gran laguna que al final se desecó y de la cual no queda ya ni rastro, salvo la toponimia. Bueno, entonces, con una coherencia aplastante, los nombres de esa mar Océana, que era la mar originaria, la de aquí, los clavan cuando encuentran sitios donde existen ese tipo de mares interiores, de grandes lagunas. Y entonces lo clavan en Vitoria, y donde aparece el topónimo clavado todavía en la forma antigua, Ozana, tal cual. Aparte de Ozaneta, que ha derivado en Ozaeta, Ocilla, Ocio, y un derivado de todos estos nombres, Oca. Nanclares de Oca, Iruña de Oca, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de Oquina, Oqueta y tal. En fin, hay una siembra considerable de derivados del nombre de océano en la llanada de Vitoria, testigos del mar que inundó aquella tierra, ¿no? Bueno. Quienes poblaron Vitoria, los alaveses o caristios, que poblaron esa zona y que dieron estos nombres, inevitablemente fueron los pobladores de una parte central de Cataluña. ¿Cómo lo sé? Pues porque los tíos lo clavaron. Y el nombre de la llanada de Vitoria, que yo prefiero decir Victoria, porque es que el nombre es Victoria. Victoria, además, es Victoria con B y con Z, no Victoria de la Victoria escrita a la forma castellana. La llanada de Victoria. Bueno, pues los pobladores de la llanada de Vitoria fueron los que poblaron la plana de Vic. La plana de Vic. Plana es en catalán lo mismo, llanada, llano. Y Vic son las tres primeras letras del nombre de Victoria. No lo clavaron entero, o bien se ha ido, digamos, reduciendo la palabra, o simplemente para distinguirlo lo llamaron ya directamente Vic. O sea, no pusieron llanada de Victoria, ni plana de Victoria, plana de Vic, tal cual. Entonces, ¿cómo sé que todo esto es cierto? Porque, como eran meticulosos, no hay ni una sola conferencia que no deje claro un dato. Nuestros antepasados eran muchísimo más inteligentes que nosotros, pero a miles de años luz, ¿eh? A miles de años luz. La idea que tenemos de que eran unos zoquetes, unos burros, unos rústicos, es falsa. Eran gente con un nivel intelectual altísimo, con una capacidad tremenda. Lo que pasa es que, lógicamente, claro, mucho más primitivos y sin los conocimientos que tenemos nosotros. Ni tenían los libros, ni tenían todo lo que tenemos nosotros para aprender hoy día. Bueno, pues, meticulosos como eran, le dieron ese nombre de Osana, que he dicho que es el nombre del océano, Osana, lo clavaron como nombre de toda la plana de Vic, cuyo verdadero nombre,
todo esto lo sé bien porque he vivido muchos años en Cataluña y me he formado en Cataluña. Es Osona, Osona, o sea, le pusieron el nombre clavado, océano, en la forma que ha llegado hasta nosotros, que es Osona. O sea, Llanada de Vitoria, Plana de Vic, Ozana, Osona, clavado. Y ahora, sin darles tiempo a recuperarse de la sorpresa, les vengo con otra que si lo hubiera conocido iba a decir tocayo, el director de los 8 apellidos vascos, que se apellida Lázaro también, pues si hubiera sabido este dato habría tenido que meter algún cambio en su película. Porque los propios alaveses de la Llanada de Vitoria, que tanto juego me están dando, y el que me darían, porque ahí hay tema para... Los que fundaron Osona en Cataluña, es decir, toda la Plana de Vic, dieron nombre a aquella llanura que era también un antiguo lago, pues son los que hicieron lo mismo, pero en Andalucía. Osuna es otro caso exactamente igual. Llegaron a Osuna, que es la zona del Guadalquivir, ya sabes. Bueno, y hay una enorme laguna lacustre, y entonces reprodujeron el modelo, pero así con dos esos, tal cual, clavado. Lo llaman Osuna, que es el nombre, pues el nombre no hace falta ya extenderse mucho porque está clavado, pero es que se ha conservado el nombre originario he dicho que era Ozana del océano, pero hay una forma más antigua. Todas las formas más antiguas siempre tienen as, que es la vocal más antigua. Entonces, inevitablemente, Ozana, en un momento determinado, en su origen, se llamó Azana. En Osuna se ha conservado la forma originaria, Azana. Pero no solamente eso, bueno, eso no demostraría nada. Coño, pero lo que voy a decir a continuación sí que demuestra bastante. Porque en la zona en torno a Osuna nos encontramos topónimos como Gascón. No hace falta mayores comentarios, ¿no? Gascón es lo mismo que Vascón. O sea, es el Golfo de Gascoña, etcétera, etcétera. Gascón. Bilbao. Estoy hablando de Osuna, señores, en Andalucía. Palenciana, que es la forma no abreviada de Plencia, exactamente igual a Bilbao. San Sebastián. Vitoria. Peñaflor. Esto dirá, bueno, ¿esto qué viene? ¿A qué viene Peñaflor? Pues viene muy a cuento porque la primitiva Vitoria, que me honro en haber descubierto yo, que está al lado del actual, es un monte, una acrópolis preciosa, que digamos dominaba toda esa antigua laguna. Y hoy se llama Olarizu. Olarizu es el nombre que tiene actualmente. Olarizu. Bueno, pues el significado de ese nombre en castellano, que está reproducido en muchísimos lugares del norte de España, porque era un nombre clave, es Peñaflor. Flor. ¿Por qué? Porque todas las ciudades sagradas del norte de España, en un momento determinado, se han llamado Flor o Flora. Flor o Flora. De hecho, Burgos todavía lo conserva el nombre. Me refiero en el emplazamiento originario de Burgos. Bueno, pues ahí está Peñaflor. Pero es que hay otro nombre más, que ese sí que es demoledor. Porque si hay un timbre, un sello de autenticidad de Álava, pero mejor dicho, perdón, de la Llanada de Vitoria, es Armentia. Armentia, que es el antiguo episcopado de Armentia, que existió hasta la Edad Media, ¿no? Y que es un nombre especialmente importante, porque ahí se ha conservado un nombre primitivo de la península ibérica, que era Armenia. Bueno, pues el Armentia también está clavado en Osuna, o sea que está Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Armentia, están los nombres de todas las capitales vascas reproducidas en torno a Osuna. ¿Quién pobló eso? Es de cajón. Gente de la Llanada de Vitoria, eso no cabe la más mínima duda. Aparte del nombre ya de Osuna, que ya lo está delatando y denunciando. Bueno, pues todo esto en relación con el nombre de océano, sorprendente nombre, bellísimo nombre, ilustrísimo nombre, que ha dado nombre a todos los mares del planeta, bueno, perdón, a todos los mares, a todos los océanos del planeta, y que tiene su origen en estas costas. Y he empezado por decir que ya simplemente el nombre de océano ya demuestra que el origen de la humanidad está aquí, porque se sabe que el primer mar se llamó océano.
Entonces, si está documentado cartográficamente en algún sitio el nombre de mar océano, pues ahí está el origen, no cabe mucha duda, ¿no? Y termino como quinto nombre del Cantábrico, que es de los que estoy rehabilitando hoy, iba a decir desenterrando, pues el de Mar de Vizcaya, simplemente. Bueno, ese es muy fácil de encontrar, porque en todos los mapas que se miren, que tengan más de un siglo o dos, ahí aparece siempre Mar de Vizcaya, Golfo de Vizcaya, Mar de Vizcaya. Es a miles de años luz mucho más importante, infinitamente más antiguo que el nombre del Cantábrico. Y ha caído en el olvido inexplicablemente. Inexplicablemente, yo no lo entiendo. Bueno, yo les digo que si fuera vasco me estaría dando de tortazos hace ya varios años. Bueno, de hecho yo ya lo estoy haciendo y siempre meto Mar de Vizcaya, meto mar griego, etcétera, etcétera, para rehabilitar esos nombres que son los genuinos, los auténticos de este mar y que están pues entre censurados, olvidados y ninguneados. Bueno, el Mar de Vizcaya, que significa obviamente el mar de la vida, eso es digamos, es de puro sentido común. Viz significa vida, era el mar en el cual estaban convencidos que había nacido la vida, y de ahí venía toda su sacralidad y toda su nombradía. Era el mar originario, que es el que da nombre a esta provincia. Guipúzcoa, eso ya lo conocen mis lectores porque hace años ya que lo publiqué, ¿no? Ese Guipúzcoa, ese Púzcoa es una corrupción de Vizcoa. La P viene de la B, incuestionablemente. En cuanto a la U, Púzcoa, esa U viene de la I, de lo que llamamos Y, que me he olvidado de mencionarlo antes. Coño, ¿por qué llamamos Y a una letra que no existe en griego? ¿Han oído ustedes a algún catedrático, alguien alguna vez que se haya hecho esa pregunta tan normal? ¿Por qué coño llamamos Y a una letra que no existe en griego? No quiere decir eso que hay algo que falla, algo muy gordo que falla, y que las cosas no son como nos las han contado, porque la letra que tiene el mismo diseño o muy parecido que nuestra Y es la letra gamma griega, pero la letra gamma es el equivalente de la G, no tiene nada que ver con la Y. Y la Y no existe en griego. Digamos, el sonido de la Y, que era una I oscura, U, pronunciado U, pues esa tiene forma de U, tiene una forma de U. Bueno, pues esa Guipúzcoa es Pizcoa o Vizcoa, yéndonos más hacia atrás, con B, y en vez de con U, con una I griega, Vizcoa, y Vizcoa es evidente que viene de Vizcaya. O sea, es, vamos a decir, como una segunda versión de Vizcaya. Primero venía Vizcaya y después una región muy parecida, hermana, y le ponen prácticamente el mismo nombre, que ha quedado corrompido, ahora no se parece en nada, pero que originalmente era el mismo nombre. Bueno, de ese Viz salen multitud de cosas absolutamente fundamentales. Bueno, para empezar, ya lo he dicho, la palabra vital, vida, en castellano, en latín, en un montón de lenguas. Sale Vicente, que es otro nombre de estos olvidados, que es fundamental, es uno de los nombres que también ha tenido el Cantábrico, del dios océano, es un nombre del dios océano que ha dejado huella, pues voy a decir cómo ha dejado huella, y así lo descubrí yo. Cuando caí en la cuenta, digo, coño, la iglesia más antigua de San Sebastián, San Vicente, la que está al pie mismo del Cerro de Orgui, que se ve claramente que la primera que levantaron cuando ya la ciudad se extiende ya a los pies del Cerro de Orgui, ¿no? En Bilbao, en el corazón de Bilbao, en Abando, ¿dónde está? La parroquia de San Vicente, también. Coño, 2 San Vicentes, en Bilbao y en Donosti. Joder, pero es que voy a Vitoria, recientemente en una conferencia que organizó este señor, y recorro como es lógico la vieja Vitoria, y resulta que la iglesia más antigua, San Vicente, en la parte más alta, también en Donosti, en Gasteiz. O sea, las 3 ciudades
con una iglesia de San Vicente en la zona más antigua de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en el Cantábrico está la población de San Vicente de la Barquera, en la cual resido yo, pero de la cual no me considero en absoluto hijo, pero bueno, resido en ella. San Vicente de la Barquera, que es un emplazamiento antiquísimo. ¿Por qué? Porque está al pie de los Picos de Europa. Entonces eso lo tenían absolutamente a huevo. Y en realidad es vamos a decir, la cuna, la matriz de lo que hoy llamamos Asturias. Está en Cantabria, pero realmente es la matriz de Asturias, San Vicente de la Barquera. Y el nombre de Vicente, pues inevitablemente nos hace pensar en el nombre de los bisontes. Que pueden decirse, bueno, pues eso puede ser una casualidad. Pues no, no es una casualidad, porque a San Vicente, en tiempos muy remotos, se le representaba con cuernos como los bisontes. ¿Y quién era ese San Vicente que se representaba con cuernos? Pues ese señor que nosotros llamamos hoy día Moisés, que en todos los grabados antiguos, todos los cuadros antiguos, aparece reproducido con cuernos. Pues ese era San Vicente, era el bisonte, y tenía que ver con algo que voy a decirles dentro de un momento. Antes voy a leerles un texto que es especialmente importante porque aparte de Vicente, de vida, etcétera, etcétera, de vida, en euskera, sale Gizán, quizá lo pronuncio mal, no sé si ustedes lo pronunciarán Guizán, quizás sea Guizán. Guizán terminado en TZ, que significa estatua. Ese es el origen de la palabra gigante. Ese Gizán de ustedes es el origen de la palabra gigante. Y al mismo tiempo también de la palabra Giza, que es ser humano, sencillamente hombre. Entonces, ¿por qué? Y ahora, con esto doy un salto importante y entro en la parte, vamos a decir, en el tramo final de la conferencia y el más importante, que es el del tema de los gigantes. Porque los gigantes son nuestros antepasados, fueron nuestros antepasados, y eso nuestros antepasados, no tan remotos, lo tenían perfectamente claro y perfectamente documentado. ¿Por qué? Entre otras muchas cosas, porque descubrían regularmente restos de gigantes. Entonces no es que se lo imaginaran, es que era una cosa obvia. Se encontraban cavando o cuando se producía algún derrumbe, etcétera, etcétera, se encontraban con esqueletos, con cabezas completas de gigantes petrificados, lo cual demostraba que eran nuestros antepasados, porque su parecido con nosotros era total. O sea, que no se podía pensar, no, es otra especie, no, son idénticos. Son idénticos. Y esto lo afirmo con esta rotundidad porque tengo las pruebas en mi propia casa. Bien, el texto que quiero leerles ahora es el siguiente. También de un autor antiguo, Beroso de Babilonia, dice: antes de la destrucción del mundo que por agua sucedió, obviamente se refiere al diluvio, hubo cerca del monte Líbano una ciudad llamada Enos, donde había hombres gigantes que enseñoreaban de occidente a oriente. Observen que no dice de oriente a occidente, de occidente a oriente, lo que quiere decir que la patria de esos gigantes estaba en occidente y no en oriente. Bueno, y después aquí da otros datos que no vienen ahora al caso. Aparte de ese texto, que es uno más de los muchos que han llegado hasta nosotros, hay otro mucho más importante, que voy a leerles porque merece la pena. Si no lo conocen, está en mis libros, porque lo he reproducido ya en no pocos de mis libros. Refiere Liano que un sileno le contó al rey Midas que las tres partes del mundo que llamamos Europa, Asia y África
eran unas islas cercadas del océano y que fuera de ellas, a gran distancia, había tierras casi infinitas, bien conocidas y frecuentadas del demonio, que les comunicó su noticia. Bueno, son chorradas típicas de la época. Decía también que en ellas se quedan los hombres gigantes, que viven el doble que nosotros, y que hay ciudades grandemente populosas. En fin, aquí después ya da una serie de datos que ahora no vienen al caso. O sea, documenta, este texto es otra de esas joyas históricas absolutamente olvidada. También rescaté del olvido porque me la encontré en algún libro antiguo y me puse a dar saltos de alegría, claro, porque te encuentras con un dato así, con una cita así, y ya se puede decir que has esclarecido el origen de la humanidad. Porque dice, lo que está diciendo es que el sitio del cual somos originarios, que estaba poblado por gigantes, que eran, como dice aquí, vivían el doble que nosotros, pues se sabe que eran muy longevos, que vivían 200, 300 años, que medían 3,5 metros, 4 o más metros, etcétera, etcétera. Pues da el dato fundamental de que ese primer mundo, el mundo primigenio, estaba dividido por lo menos en 3 zonas importantes que se llaman Europa, Asia y África. Simplemente basta con tener un cerebro de mosquito, que es el mío, para darte cuenta, coño, de que si los primeros pobladores del planeta vivían en un sitio que tenía 3 zonas que se llamaban Asia, África y Europa, es que eso era el origen de la humanidad, el sitio donde nació la humanidad, porque nos hemos dedicado toda la historia a reproducir los mismos nombres. Y qué cosa más lógica que los primeros pobladores del planeta, cuando se empiezan a extender, cojan esos nombres, perdónenme, esos nombres sagrados y se los den a los 3 principales continentes que conocían entonces, Asia, África, Europa. Los clavaron. Bueno, entonces, cuando yo descubrí esto, dije, bueno, es muy fácil, gracias Vicente, digo, es muy fácil descubrir el origen de la humanidad y probarlo. Lo que pasa es que la verdad es que por muchas pruebas que se tengan, y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, no sirve de nada. Les importan 3, señoras, perdónenme, pero ahora lo tengo que decir, 3 cojones. Les importa 3 cojones. Tengo todas las pruebas, tengo los fósiles en la mano, lo tengo todo, absolutamente todo. Pero como se hunde toda la ciencia establecida, se hunde la carrera de un montón de mangantes que están viviendo del cuento chino, viviendo a cuerpo de rey, con cátedras importantes, con premios, con decoraciones, primos príncipes de Asturias, etcétera, 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 etcétera. Esa gente se va a pique, entonces están haciendo todo lo humanamente posible para que todo esto no salga a la luz, porque les hunde, sencillamente les hunde. Entonces, no sirve de nada que aportes pruebas, porque no quieren ni verlas, y si pudieran, las destruirían, bueno, y empezarían por destruirme a mí, claro, no lo han conseguido todavía, pero las pruebas sí intentarían, si pudieran lo harían, vamos, porque no quieren que salga esto a la luz, pero lo tienen crudísimo, porque hoy día es imposible tapar una verdad de este calibre, y es cuestión de tiempo. Mis conferencias, afortunadamente, aparte del público que tengan, les agradezco porque la sala está llena, entonces no tengo ninguna queja en ese sentido, pero afortunadamente está siendo grabada. Me preocupo muchísimo de que todas mis conferencias se graben en vídeo, incluso más de una vez, porque van a una serie de páginas en Internet y esas las ven millares de personas de muchos países. Entonces, eso no hay quien lo pare. Y por ahí, por Internet, gracias a la Internet, esto va a salir adelante y la verdad sobre nuestro pasado va a salir adelante. O sea que es una guerra que tienen absolutamente perdida los que están intentando hundir todo esto, boicotearlo, que no se publique, etcétera, etcétera, etcétera. He sufrido todos los boicots del mundo, todos los que ustedes se puedan imaginar, todas las zancadillas del mundo, todas las putadas del mundo. Por mucho que les contara, no acabaría nunca. Podría dar varias conferencias en ese sentido. No lo hago porque sería una pérdida de tiempo y no tengo ninguna gana, ¿no? Ni ninguna necesidad. Pero el hecho es eso, que están intentando por todos los medios que no salga a la luz. Y en este caso, este dato de Europa, Asia y África, les he dicho que mi investigación fue orientada a lo siguiente: a ver en qué lugar del mundo aparecen esos 3 nombres juntos. Porque donde aparezcan esos 3 nombres, ahí está la cuna de la humanidad. En realidad son 4, porque
He dicho África, pero también en algunos textos dicen África o Libia. Eran nombres, vamos a decir, sinónimos. Libia era más bien el norte de África y África el resto. Entonces, en un texto que he mencionado anteriormente, el del diluvio, dice que lo llama al monte Líbano, donde estaban los gigantes. El Líbano es uno de los nombres originarios de los picos de Europa. Se llamaba el monte Líbano, está documentado también. El monte Líbano, que de ahí viene el que la fachada oriental de los picos de Europa sea toda la comarca del Liébana, con multitud de derivados de ese nombre, del Líbano, de Leveña, Lebanes, Libenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el lado contrario, por el lado asturiano, el lado occidental, la comarca que rodea es la Viana. O sea, está más claro que el lago, el monte Líbano, eran los picos de Europa, que era donde estaba la patria originaria de los gigantes. Bueno, y ese Líbano es el que dio nombre a Libia, que está así de derivados de ese nombre. Ahora me acabo de dar cuenta que me he olvidado de darles un dato que es bestial, que se lo he descubierto hoy gracias al mismo mapa en el que está documentado el mar griego. Hay otro dato que es la leche, y que yo ya tengo escrito en mis libros hace muchos años, pero bueno, que nadie ha dado mucha importancia porque, bueno, por muchas de las cosas